tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca cedió. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás, mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en él. En la lengua nazareo hace uso de su fe, en la fuerza de Jehová. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca cedió. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca cedió. Que nunca cedió. Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura
corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él, diciendo a él así: salve Rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó. Cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó. Al rayar el alba tal vez venga Cristo, con aclamación y con voz de arcángel. Levanta a los muertos, transforma a los vivos, a su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. Aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizá en la noche Jesús aparezca. Valor pues, hermanos, estemos alerta, a su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy en Jesucristo fuente de paz, en horas negras de
las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros o en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí reunidos, Señor, para compartir su palabra. Es un gozo, hermano. Como siempre nos gozamos en la presencia del Señor. Nos enriquecemos. La palabra es nuestro alimento espiritual, la palabra del Señor, hermano. Nosotros por la fe declaramos, hermano, que el Señor va a perfeccionarnos. El Señor va a perfeccionarnos, hermano. Eso es seguro. Seseñor, nosotros tenemos que creernos en su palabra. El Señor va a hacer la obra. La obra es del Señor. En esta tarde quería compartir con usted en el libro de 1 de Corintios, hermano. Le invito a abrir su Biblia en 1 de Corintios capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, hermano. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aun así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga la porción de su palabra, hermanos. Aquí tenemos una gran enseñanza, como el apóstol Pablo nos enseña. Dice el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Una misma cosa dice. Así es, hermanos, solamente es un instrumento de Dios. Imagínense cómo el apóstol Pablo aclara. Nosotros vemos que los corintios tenían todos los dones. Y así también es con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos todos los dones. Tenemos los 9 dones que el Espíritu Santo repartió, hermano. El Espíritu Santo repartió a cada uno en particular, como Él quiere, repartió los dones. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos como el apóstol Pablo le dice y declara, nada os falta, nada os falte, como si ya estuviesen listos. Así vemos en el capítulo 1, vemos al apóstol Pablo que declara así. Vemos que en el capítulo 1 vemos que todo corre alrededor de Cristo.
Todo corre alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el centro. Y en el capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo es el que junta alrededor de Jesús, alrededor de ese centro, hermano. Y aquí en el capítulo 3 vemos el propósito de Dios. Vemos que presenta un templo no hecha de mano. Vemos todos los santos, somos parte de la iglesia, hermano. Una iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. En la cruz, Él ganó. Podemos ver en Efesios capítulo 5. Verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es, hermano. El Señor ganó esta iglesia. Una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga. Así vemos, hermano. Así es. El Señor se entregó para tomar esta iglesia, hermano. Una iglesia gloriosa. Así vemos, no tiene mancha ni arruga. Y el Señor, vemos que hoy la iglesia está dormida, pero el Señor saca de esta iglesia, dice, va a sacar para su esposa. Como vemos en Apocalipsis, capítulo 19. En el verso 7. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Así vemos que de esta iglesia el Señor saca para su esposa, hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos, es las acciones justas de los santos. Amén. Así vemos que es la misma imagen de nuestro Señor, la misma imagen de Cristo, la misma gloria. Él tuvo su mirada en su gozo. Y Él se entregó justamente y sacó una iglesia. Y vemos que va a ser gloriosa. Es una iglesia gloriosa. Podemos ver en 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Como la palabra nos enseña, hermano. Y así es, hermano. Cuando uno recibe al Señor, cuando recibimos al Señor, así vemos que viene y habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
Así vemos, hermanos. Podemos ver también en Efesios, capítulo 2, en el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense, hermano, el Señor pagó un alto precio, hermano. El Señor se entregó por nosotros. Y ahora dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, hermano. El Señor se entregó por todos, hermanos. Y hoy nosotros hemos sido cercanos porque hemos creído en su palabra. Hemos aceptado, hermanos. Nosotros ya no somos advenedizos. Dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Ya no somos lejanos, hermano, sino que ya somos cercanos. Así es, hermano. El Señor nos compró con su sangre, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esa es la obra de Dios, hermano. Es su buena obra, es bien coordinada. Imagínense, hermano. Es bien coordinada. Esta es la obra de Dios, hermano. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es. A Dios le agrada morar con el hombre, hermano. A Dios le agrada morar con el hombre. Por eso que le salva y le santifica, hermano. A Dios le agrada, hermano. Podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 2. Es el Señor. En el verso 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios es escogida y preciosa. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así vemos, hermano. Jesús es piedra viva, es la principal piedra del ángulo. Y así también nosotros somos piedras vivas, dice. Nuestro cuerpo es para ofrecer sacrificio espiritual, dice, aceptables a Dios. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Así es, hermano. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así vemos, hermano. Este es el propósito que presenta este capítulo. Este es el propósito que presenta el capítulo 3, hermano. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 presentan tres clases de personas. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así vemos cómo presenta aquí el hombre natural, hoy regenerado.
Y también vemos en capítulo 3, verso 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Así vemos, hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y vemos que el que reciba al Señor, vemos el espiritual ya viene a ser ya un hermano que está crecido, que ya es crecido, que ha crecido, hermano, que se rinda a Dios, que ya avanzó. Así lleva una vida rendida a Dios, hermano. Ese es el espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, no pude hablaros como a espirituales. Es necesario crecer, hermano. El Señor, vemos que Dios es el que da el crecimiento, hermano. Pero nosotros debemos creer y rendirnos a su palabra, rendirnos a sus pies. Y el Señor va a dar crecimiento, hermano. Pero dice acá el pastor, dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a espirituales, dice, vemos que estamos viendo tres clases de personas. El hombre natural, acá vemos el espiritual, y dice, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Y el carnal, vemos aquí, que es un creyente que se estanca y no crece, no avanza, no avanza por su incredulidad, no avanza porque no se rinde, hermano. Es diferente, al niño no podemos darle algo sólido porque no tiene diente, hermano. El niño solamente puede tomar leche. Dice 2 días beber leche. Dice. No tiene diente, hermano. Por eso toma leche el niño. Usted le da un alimento sólido y solamente lo que va a hacer es chupar. No va a poder masticar. Y vemos que el carnal es diferente. Porque quizás recibe al Señor y pasa un tiempo, pasan meses o años y no crece. Entonces ya es carnal, ya no es niño. El niño el que recién recibe al Señor es niño. Pero hay creyentes que crecen rápidamente, avanzan y se nota, se ve el crecimiento porque lleva una vida rendida al Señor. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. La nueva creación, hermano. La mente del Señor Jesús. Por eso que el creyente, si usa la mente del Señor, va creciendo y se va rindiendo, va creciendo más y más y se rinde cada vez más, hermano. Y dice verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así es, hermano. Así vemos también, hermano, podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 1, hermano, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones,
Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vemos que le habla al niño. Vemos que es la tercera clase de persona, el niño. Le dice el apóstol, dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso podemos también nosotros, alimentándonos y juzgándonos, siempre vamos a ir a Gálatas 2:20, hermano. Nos vamos a juzgar. Si nosotros nos alimentamos y queremos agradar a Dios, vamos a juzgarnos y siempre vamos a ir a la cruz, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está nuestra victoria, hermano. Nosotros ahí vencemos, hermano. Juzgamos y entonces avanzamos. Podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2 también, verso 13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Las tres clases vemos tres clases de crecimiento: hijitos, jóvenes y padres. Así va conociendo. Todavía no le conoce el niño, todavía no conoce a su padre. Y si se dedica al estudio, se dedica a la palabra de Dios, va a ir conociendo y entonces va a ir llevando una vida rendida. Y va a avanzar, hermano. Podemos ver también en Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra. Es importante aprovechar, hermano, cuando estamos meditando la palabra, cuando uno está escuchando la palabra. Necesitamos un silencio justamente para que la palabra entendamos, hermano. Escuchar bien. Es importante, hermano. Estar bien, aprovechar el oír de la palabra, hermano. Dice: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es, hermano. Nosotros tenemos que creer. Cuando oímos la palabra, tenemos que creer. Porque es la palabra de Dios, hermano. Y eso va a ser que nosotros aprovechemos todo, la buena nueva. Así es, hermano. Y podemos ver también en Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso pasa, hermanos, por no
rendirse. Dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestro, le dice. Después de tanto tiempo. Así vemos, hermano. Así vemos, hermano. Entonces, es necesario que podamos rendirnos para poder llegar a comer el alimento sólido y no de leche. No ya de leche, sino que un alimento sólido. Así es, hermano. Y el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así vemos, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Así vemos aquí 4 pruebas de su niñez. Dice, no pudieron comer el alimento sólido, dice. Porque aún sois carnales. Dice, os vi a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Así vemos. Y dice también, el segundo es, no soy carnales. Después también vemos, andáis como hombres impíos. ¿No soy carnales y andáis como hombres? Así vemos la niñez. No andan como un hijo de Dios, sino como un hombre impío. Y gracias al Señor, hermano, que hoy podemos estar aquí, reunidos y escuchando esta palabra porque nos sirve, nos enseña su palabra, hermano. Así vemos como eran los corintios. Y así también somos nosotros, hermano. Nosotros somos así, hermano. Esto manifiesta la carnalidad. Pero podemos ver también en 1 Corintios capítulo 13 lo que manifiesta la nueva creación. 1 Corintios 13:11 dice, como manifiesta, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos que la niñez, el apóstol Pablo pasó por esa etapa. La niñez es una etapa nomás. Pero dice que el apóstol Pablo dice más cuando ya fui hombre. Él venció, él ya pasó por eso. Pasó por esa etapa de la niñez. Dejé lo que era de niño, dice. Él ya dejó eso, hermano. Así también nosotros debemos dejar ya lo que es esa etapa, la etapa de niñez. Así vemos que ellos andaban como hombres impíos. Cuando el niño vemos que el niño es diferente. Juzgaba antes como niño él. Andaba como niño. Pasó ya. Pasa un tiempo. Quizás. Pasan años. Y el creyente no avanza. No crece, hermano. Y anda como carnal.
Y lo que hace solamente es pelear, hace divisiones. Eso es producto ya de la carnalidad. Ya no es más del niño, sino que ya es del carnal. Y vemos la cuarta prueba de niñez, vemos que también tomaban a hombre como cabeza, dice. Tomaban a hombre como cabeza. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. Así vemos, tomaban. No podemos hacer, hermano, partidismo. Nosotros sabemos, hermano, aprendemos que nuestra cabeza es Cristo, hermano. Y todo nosotros, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, todos pertenecemos a una cabeza. Todos pertenecemos a Cristo, hermano. Él es nuestra cabeza, hermano. En Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, hermano. En Jesús nosotros tenemos que tener nuestra vista, nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros miramos a nuestra cabeza, hermano, si nosotros miramos a Jesús, vamos a poder correr bien. Así es. Quizás, como vemos, Pablo predicaba bien. Y decían, yo soy de Pablo. Y quizás Apolo predicaba bien y decían, yo soy de Apolos. Pero nosotros tenemos que mirar al Señor, hermano. No si el hermano predica bien o el otro hermano predica bien. Siempre tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, hermano. Podemos ver en Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así vemos Cristo, vemos la preeminencia de Cristo. Él es el primero, hermano. Así es. En todo tenga la preeminencia, dice el apóstol. Y así es, hermano. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así es. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Dice que son servidores según el ministerio que recibieron del Señor. Nosotros tenemos que dejar eso, hermano. Tenemos que dejar de poner la vista en los hombres. Muchas veces queremos mirar a los costados. Nuestra mirada tiene que ser fija en el Señor, hermano. A veces decimos, qué lindo predica fulano de tal y así. Pero es un instrumento del Señor, no, hermano. Es un instrumento del Señor. El Señor está usando ese instrumento para que lleve su palabra, hermano. No tenemos que perder de vista al Señor, hermano. Nuestra vista tiene que estar en Jesús, hermano. Dice el verso 21, así que ninguno, del capítulo 3 de 1 Corintios, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así como nos enseña su palabra, hermano. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, hermano, y Cristo de Dios. Yo planté, dice el verso 6. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es, hermano. Amén. A veces el pastor se esfuerza o se quiere forzar para que la oveja crezca, para darle el crecimiento. Y bueno, pero lo va a lograr, hermano, porque el crecimiento lo da Dios, hermano. Así es. Dios es el que da el crecimiento, hermano. Dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, hermano. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así vemos como Dios es el que da el crecimiento, hermano. Así es, hermano. Y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios. Vemos así como una chacra, dice, somos labranza, somos labranza. Dice, somos colaboradores de Dios, edificio de Dios. Así nos compara con una labranza, ¿no? También nos compara con un edificio. Así es. Por eso el pastor, el obrero, tiene que aprender a usar bien su herramienta de trabajo, que es la palabra, hermano. Tiene que aprender bien a usar, hermano. Dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este fundamento, hermano, es Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Así vemos. Es la verdad acerca de Cristo, hermano. Acerca de Jesús. Vemos que esta es la doctrina de la verdad, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Así vemos, hermano. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así vemos como el Señor va a traer la recompensa a cada uno, hermano. El Señor va a traer la recompensa a cada uno. ¿Cuál fuere su obra? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Así es, hermano. Todo va a pasar por fuego, hermano. Si es oro, va a pasar por fuego, hermano. Y sabemos que el oro, si pasa por el fuego, sale cada vez más puro, hermano. Así es, hermano. Y la plata, vemos que habla de la redención. Así es, hermano.
No es una religión de obra, no. Nosotros somos comparados con el oro, la nueva creación. Así que cada uno, el Señor va a dar su recompensa y va a ser probado por fuego, hermano. Va a ser probado por fuego. Por eso dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Será salvo igual? Porque tiene a Cristo. Así como por fuego, pero será salvo. Pero es necesario rendirse, hermano, rendirse al Señor, justamente para salir. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa. Así vemos, hermano. Es necesario, hermano, rendirse a los pies del Señor, como María hacía. Y dice el verso 17, el verso 14 dice, si permaneciere la obra de algunos, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aún así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y cómo puede destruirse el templo de Dios, hermano? Solamente haciendo divisiones, hermano. Así es, hermano. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y otra versión dice, hágase ignorante, cállese un poco, dice. Así vemos, hermanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, hermano. Imagínense, hermano. Todo es vuestro porque somos de un mismo cuerpo, hermano. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Y Cristo es la cabeza, hermano. Así que todo es vuestro. Y dice, y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios, hermano. Así vemos, hermano. Aquí vemos una doble seguridad. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por eso tenemos que rendir nuestra vida al Señor, hermano. Gracias al Señor porque da este momento de poder compartir. Es un gozo, hermano, de poder compartir la palabra y que llevemos una vida agradable y perfecta delante de nuestro Dios, hermano. Según cada uno recibirá su recompensa y siempre nosotros anhelamos querer lo mejor, hermano. Así que hasta aquí su palabra, hermano. Gracias al Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano. Vamos a continuar con una alabanza para haber terminado el estudio, hermano. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias al Señor.
mi cruz. Yo llegaré allá, no importa la tristeza. Yo llegaré allá, a pesar de los espinos que en mi camino yo voy a encontrar. La paz de mi buen Jesús voy a contemplar. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Con sonrisa o con lágrimas, yo llegaré allá. Mi Jesús pasó por ella, yo también lo pasaré. La jornada es muy pesada, pero Jesús jamás me dejará. Tomándome de su mano, yo llegaré allá, yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Aunque estrecho es el camino, yo llegaré allá, en Jerusalén celeste, yo llegaré allá. Ya me espera una corona que mi Jesús para mí fue a preparar, tomándome de su mano. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. A mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar.